Bueno, queridos siervos del amo Yahshua, aquí estamos otra vez por el bendito favor de nuestro Padre Celestial y de su Hijo por su misericordia. Por eso nosotros tenemos este ministerio tan humilde, queridos coditos, por su favor y su misericordia. Y benditas sean las ovejitas que vienen con sed y con hambre a alimentarse, a saciarse un poco esa hambre y esa sed que tienen, con comida, con alimento que no perece, con alimento que quita el hambre y con agua que quita la sed. Vamos a hablar acerca del vocablo Shabbat ahora y sus derivados en los escritos hebreos. Esto es en profecía y en lenguaje normal, ¿saben? Aunque la palabra séptimo tiene una connotación profética también, que ya le hemos discutido en la semana, en el significado de la palabra del milenio y un año por día, todo eso. Pero aquí vamos a hablar del vocablo Shabbat y sus derivados en los escritos hebreos en el Tanakh, queridos codritos. Fíjense, y tenemos que hacer una diferencia porque los escritos de las escrituras, el Tanakh, ahí hay como 2000 años de diferencia. Más de 2000 años que en lo que se empezó a escribir hasta que se terminó de escribir el Tanakh. Y entonces una parte fue escrita en arameo, otra en paleohebreo se lo daban de boca en boca, de generación tras generación, hasta que Moisés lo escribió. Y tendría que haber sido en paleohebreo o algo así, porque Moisés no hablaba hebreo moderno. Hablaba más arameo antiguo que hebreo moderno, y hablaba más egipcio que hebreo moderno. El hebreo moderno es una mezcla de arameo y de egipcio, queridos codritos. Y de ahí salió el paleohebreo, que era pictográfico, ¿verdad? Como los jeroglíficos, ¿cómo se llama? Egipcios, que era un idioma con figuritas nada más, así era el paleohebreo, el antiguo hebreo era así. Pues la palabra hebrea Shabbat, por lo menos hoy, significa 7 o séptimo o séptima. Y antiguamente, queridos codritos, la palabra Shabbat significaba eso mismo, 7 o séptimo o séptima. Y hay otra palabra también para 7 o para séptimo, que es Shevi. Y hay otra palabra más. Con el tiempo han cambiado un poco el significado, pero siempre está relacionado su significado al número 7, numeral o cardinal 7, queridos codritos. Pero la palabra más sencilla de todas, que es Shabbat, la más reconocida, significa simplemente y a secas 7 o séptimo o séptima. ¿Saben por qué? Porque es una palabra femenina. Y sepan ustedes, queridos siervos, que en hebreo a una semana muchas veces se le llama una séptima o una Shabbat. En hebreo, así como lo oyen, a una semana muchas veces se le llama una séptima o una Shabbat. Fíjense qué curioso, que en hebreo la palabra Shabbat es femenina. En español Shabbat o sábado es masculino, pero en hebreo es femenina. En hebreo la palabra séptima, que significa semana, es femenina. En español es femenina, se llama una semana. La semana es femenina. Pues qué bueno que retuvimos eso del original de la escritura, porque en hebreo la palabra para semana, séptima, es femenina, viene de la palabra Shabbat o Shevi. ¿Cómo? Pues sí, por si no lo sabíamos, amados, la palabra Shabbat en hebreo es femenina, no es masculina. Su plural es un plural femenino. ¿Cuál es el plural de Shabbat? Shabbatot. O sea que se dice la Shabbat, no se dice el Shabbat en hebreo. Nosotros, porque estamos acostumbrados a que el Shabbat, sábado, o como lo conocemos, es masculino, decimos el Shabbat. Eso es un error.
Es como decir el Ruach HaKodesh. No, Ruach es femenino. Se dice la Ruach HaKodesh, queridos codritos. Correctamente. Si queremos ser puristas y decir las cosas como son, ¿verdad? Igual se dice la Shabbat. Viene la Shabbat, queridos codritos. Viene la séptima, la Shabbatot que viene, la séptima que viene, las séptimas que vienen, las semanas que vienen son femeninas. Así que la Shabbat femenino es el 7 o la 7. O la Shabbat también puede ser la séptima, que significa la semana. Fíjense ustedes, queridos codritos. Es curioso que el Shabbat signifique 7 o séptima. Porque el día Shabbat, la Shabbat, es una séptima parte de una séptima de una semana. Es la última parte de la semana, que está dividida en 7 días. Esa séptima o semana, la séptima parte, la última, es el reposo. Es el día séptimo, la Shabbat. ¿Entienden por qué se intercambian los nombres aquí, queridos? Se le adjudica semana o Shabbat, el día, a la palabra Shabbat. Son séptimas. La final séptima parte de una semana, o de una séptima, porque una semana es una séptima en hebreo, es el Shabbat de la Torah. Es el reposo que hay que guardar, queridos. Pero una Shabbat o séptima es también una semana completa o una séptima completa, es decir, una que contiene los 7 días. El último de ellos, el séptimo o la séptima parte final, como ya dijimos. Femenino, que se llama Shabbat en hebreo. Shabbatón es también una palabra femenina que significa 7. Una 7 grande, porque la palabra 7 en hebreo es femenina. Es una palabra femenina, Shabbatón. Una 7 grande. Otra vez, puede ser una semana. Por eso se le llama Shabbatón a veces a una semana. Porque es una séptima, pero no una porción séptima, sino una séptima de 7 días completa. Una 7 o séptima grande es también una semana, como hemos dicho. Dejando a un lado que una semana en hebreo también es una Shavua. Hay 2 palabras para semana. Es más 3 porque aparece una también en arameo en Daniel. Pero una semana en hebreo, aparte de que puede ser Shabbat, puede ser Shabbatón, puede ser Shavua. Femenino también. En plural, Shavuot, lo cual significa séptima o un grupo de 7 unidades, por supuesto, de días, de semanas de 7 días. En arameo, que es un idioma más antiguo que el hebreo y que el hebreo es moderno, a la semana se le decía Shavua en singular igual. Pero para aquellos tiempos era masculino. Shavua no era la Shavua. Y el plural no era Shavuot femenino, como lo es en hebreo. En arameo, Shavua era masculino, para que ustedes vean cómo cambian las cosas, los significados. Poquito. Y los arameos decían Shavuim, para plural de Shavuot, de Shavua, decían Shavuim. ¿Qué es Shavuim? Un plural masculino, porque toda palabra que termina en im, en im, es un plural femenino, masculino, y toda palabra que termina en ot es un plural femenino. Por eso en hebreo se dice Shabbatot o Shavuot. 7 o séptimas, ellas son más femeninas, pero en arameo se dice Shavuim, porque la palabra Shavua en hebreo es masculina y no femenina como lo es en hebreo. Los arameos decían Shavuim, que es el plural masculino,
en vez de decir Shavuot, que es en el hebreo femenino. Por eso es, amados siervos, que en el libro de Daniel aparecen las dos palabras para semana, Shavua y Shavuot en hebreo, y Shavuim aparece en arameo también. Porque buena parte del libro de Daniel fue escrito originalmente en arameo, ustedes lo sabían. Por ejemplo, Daniel 9:24. Ahí aparece la palabra Shavuim, pero es porque Daniel 9 fue escrito en arameo antiguo. Búsquenlo en Biblia paralela, pero lo van a ver traducido a hebreo moderno. En Biblia paralela ya ese arameo está traducido a hebreo moderno y luego está traducido a español y a inglés. Pero originalmente ese idioma en que se escribió Daniel 9 y el versículo 24, donde dice Shavuim, era en arameo, queridos siervos. Eso es arameo antiguo, ¿saben? Un idioma pariente del paleo hebreo o del antiguo hebreo. El hebreo, como les dije antes, en sí salió de una mezcla del arameo de Abraham y de Isaac y de Jacob con el idioma de los egipcios, porque Israel, todos israelitas que hablaban arameo, entraron en Egipto por 430 años, o por lo menos 400 de esclavitud. Es una mezcla, ¿saben?, con el idioma de los egipcios. Arameo con el idioma que hablan los egipcios, que no es el idioma que hoy se habla en Egipto. Hoy en Egipto se habla árabe casi todo. Esto es nuevo. Eso es de hace unos miles de años para acá nada más. Originalmente que se hablaba cananeo, porque los Mitzrayim son hijos de Canaán, querido Rodrigo. Pero Ismael, el hermano de Jacob, de Isaac, tomó por esposa a una mujer cananea de Egipto y tuvo una familia enorme allí. Fíjense ustedes. Eran conocidos cuando entraron los israelitas, eso ya había pasado, ya parte de los egipcios. Había mucha gente allí que eran de esa mezcla de Ismael con cananeo. Y poco a poco Ismael se fue quedando con eso, con Egipto, ¿saben? Bueno, hoy es de los árabes. Esos son los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, el que nació primero por sangre, por naturaleza, no por voluntad de Yahweh. El egipcio de hoy, repito, no es el mismo idioma egipcio de hace 4 o 5 mil años, amados. Tengan todo esto en mente, ¿saben? Regresando al hebreo, la palabra Shabbatón, que a veces significa una 7 o una séptima mayor, refiriéndose a una semana de 7 días, también a veces significa un día séptimo o Shabbat mayor, más grande que un Shabbat normal, más importante o alto que el Shabbat o la Shabbat semanal, porque es femenina. Como por ejemplo los Shabbatot anuales de Yahweh que están en Levítico 23. A esos a veces se les llama Shabbatón, ahí en Levítico 23 y en otros pasajes de las Escrituras. Porque son Shabbatot o días séptimos anuales que se celebran solamente una vez por año, entonces son más importantes, se dan una vez por año, son más grandes, más sublimes, ¿verdad? No es como todo el Shabbat, que es semanal, que es semanal. Esto hay que esperar un año para celebrar una Pascua, un día de Shavuot, un día de trompeta, un día de Yom Kippur. Hagámonos conscientes de todo esto, queridos corderitos. En Levítico 23:3 aparecen en ese mismo versículo 3, oigan bien, Levítico 23:3, en ese versículo 3 de Levítico 23 aparecen en ese mismo versículo 3 palabras similares, corridas unas detrás de la otra. Shevi, que significa séptima o 7. Shabbat, que significa séptima, refiriéndose al día séptimo, que también puede ser la semana. Y Shabbatón, que también significa séptima, que es una semana o un gran día séptimo de Shabbat o una semanota grande. Pero el séptimo, 7 de la semana o de la séptima asamblea solemne es. Eso es lo que dice ahí cuando mete esas 3 palabras que significan 7 y séptimas. Pero la séptima o el séptimo día, 7 de la semana, el día 7 de la semana, es 7 de la séptima. Una semana es
unidad de tiempo dividida en 7 días. Y es una séptima de la semana, de la séptima. Significando semana séptima, ¿saben? Contarás 7 semanas enteras, no 7 días séptimos enteros. ¿Ven? El error de algunos. ¿Cómo tú vas a contar un sábado, un día entero? Contarás 7 séptimas enteras, 7 semanas. No 7 días séptimos, sino 7 semanas de 7 días. Eso es una séptima entera. Hay que cumplir con el mandato y contar lo que se dice ahí. 7 séptimas enteras, no 7 sábados. Dime cómo tú cuentas 7 sábados enteros. No se puede, queridos padres. Y la confirmación de que son semanas y no sábados o días séptimos está en Deuteronomio y en Números. Cuando dice el texto, contarás 7 Shavuot. Ahí no dice Shabbat, ni dice Shevi, ni Shabbatón. Contarás 7 semanas. Dice el texto en otro sitio para aclarar dudas, que es lo que se está contando. No son sábados, ni a partir de sábados. Son séptimas, a partir de un día séptimo, grande, que se puede llamar un Shabbatot o un Shabbatón, recuerden. En Levítico 23 se le llama al día de Yom Teruah un Shabbatón. En otros pasajes se le llama un Shabbat, un séptimo, una séptima. Total discreción del Espíritu, queridos codritos. En Levítico 23, recuerden esto, aparece mencionado el día de Yom Teruah, el día de trompeta, como un Shabbatón. Perdón, yo creo que Yom Kippur, ¿sabes lo que se está hablando aquí? Hay que checar. Déjenme, Levítico 23, es Yom Teruah, sí. Tienes razón al principio, Yom Teruah. Es un día séptimo mayor que los séptimos de séptimas, o que los séptimos de la semana, que son semanas de días, de 7 días. Séptimas completas es lo que son, como vimos en 23.3. En Levítico 23 aparece la palabra Shabbatón para un día de Shabbat o día séptimo anual. Y de esos hay 7 que son Shabbatón, los 7 Shabbatot anuales de Levítico 23, que son aparte de los Shabbatot semanales, aparte de los séptimos semanales, están los Shabbatot anuales, que son 7. Eso es otra séptima, otro grupo de 7 días, que no son corridos, pero están en orden cronológico y van en una semana aparte. En el versículo 32 tenemos el día de la expiación o Yom Kippur, descrito como un Shabbatot, Shabbatón también. Tienen que guardar todo esto y tienen que irlo verificando con las escrituras. Vayan al interlineal hebreo de Biblia Paralela. Si no saben cómo llegar o tienen dificultad, pregunten o mándenme un email. O por WhatsApp. Ahí está el número de WhatsApp, queridos coditos. Y los emails también están. Por Yahoo me mandan un email. En el versículo 32, recuerden. Ya Yom Teruah en el 23 se le llamó Shabbatón. Ahora en el versículo 32 se le llama Shabbatón al día de Yom Kippur, que es una redundancia porque Yom es día. Al día de la expiación o Yom Kippur. Aparece ahí descrito como un Shabbatón también. Son Shabbatón altísimos, muy solemnes, se celebran una vez por año. Ahora vamos a ver estos mismos términos en griego, porque el Shabbat siguió siendo el día de guardar del nuevo pacto que está escrito en griego. Vamos a ver cómo ellos lidiaban con esto en el idioma griego. Shalom.